Hola, Isabel Martínez, terapias naturales, energéticas, terapia transgeneracional y constelaciones familiares. Un nuevo espacio para hablar de las lealtades inconscientes llevadas de la madre. Y es esa pregunta, ¿cuántas puedes reconocer que son realmente las lealtades invisibles mayoritariamente? Y ¿cómo puedes reconocerlas? Esto forma parte de un contenido que voy ofreciendo en mi blog y te invito a que lo leas para ver más frases y más contenido. Os voy a hacer un pequeño resumen de este pequeño espacio en el cual he querido crear, aumentar y fomentar la iniciativa de tu parte a atreverte a conocerte desde diferentes perspectivas. Me encanta, soy una apasionada de ver qué hay dentro de un árbol familiar y todas esas herencias que vamos tomando como nuestras y que forman parte de la historia de nuestro clan. Nada es gratis, nada es casual, todo está sumamente preparado y nosotros, el auténtico protagonista de nuestra propia vida, solemos ser los últimos en enterarnos. Por eso, asumir el mismo destino que la madre, que las abuelas, que las bisabuelas, sus cargas emocionales inconscientes, sus sacrificios, anteponiéndolos a nuestra propia existencia desde un amor ciego que ya muchas veces os he comentado, que nace desde esa primera y más tierna infancia. Esto te lleva a repetir esos mismos deseos, esos mismos códigos, patrones y esos contratos ancestrales los hacemos nuestros y los hacemos a través de nuestros actos cotidianos, donde se encuentran y damos forma a la enfermedad, a esa enfermedad también hereditaria, o accidentes, sentirnos abandonados, la culpabilidad, luego nos sale en el futuro el miedo y ciertos impedimentos que nos frenan, nos bloquean la felicidad, el éxito, hasta que nos damos cuenta que podemos ser nosotros los propios protagonistas del cambio y así trascenderlo, liberarnos, recuperar nuestra propia autonomía y reconocer nuestra esencia a través de nuestra propia verdad. Al conocerlas y al liberarlas, no lo hacemos no solo para nosotros mismos, sino para nuestros ancestros, los hayamos conocido o no, y todos nuestros descendientes. Esto también es una frase que yo menciono mucho y comparto, porque es más que un plano, son muchos más los que vamos ampliando a través de esta sanación. Y realmente, ¿qué son esas lealtades familiares? Viene de la parte leal, esa parte de legalidad, y es ser legal con la familia. Hoy casi me voy a situar más en esas lealtades que tenemos hacia la madre. La madre es ese primer impulsor de vida, gracias a ella estamos en la vida y tenemos una nueva experiencia de crecimiento. Ese vínculo es mucho más potente que con nuestro padre, pero por supuesto son los dos seres más importantes en nuestra vida. Esas lealtades familiares que casi siempre son invisibles, sobre todo muchas y muchas capas que vamos conformando, ¿no? Esas lealtades son un conjunto de expectativas, creencias y sentimientos que se desarrollan en el seno de la familia, incluyendo esas relaciones que ellos van haciendo. Estas lealtades se construyen a lo largo de nuestra infancia y también adolescencia y pueden ser muy intensas y profundas. Estos sentimientos de lealtad, esa legalidad y compromiso y fidelidad que nos mantienen hacia nuestra familia, porque es nuestro origen, es nuestra base, son nuestros cimientos, son nuestra seguridad, son nuestra identidad. Más potente, ya decía antes, de la parte
materna que paterna, pero también lo podemos ver y lo podemos representar a través de un hermano, quizás ese mayor, el que ha tenido más cuidado hacia nosotros, o algún familiar al que tenemos mucho cariño, sobre todo estos abuelos que mantienen el cuidado de sus nietos cuando los padres no están, ¿no? Y esa fidelidad a estar con ese sentimiento que viene a través de ellos. Y como somos niños pequeñitos, vamos rápidamente a ese inconsciente, no solo el familiar, sino también el de todo el clan, y esa amplitud de miras, digamos, también todo lo que nos rodea, sean los vecinos, animales y situaciones, y hacemos un entrelazado y de información. Esas lealtades familiares sitúan a la familia en preferencia absoluta. Ella es lo más importante porque es ese origen y esa seguridad que buscamos emocional, sobre todo en esos primeros años de la infancia. También es lo que nos da el recurso material, el alimento, y suponemos que nuestra familia es la mejor. No vamos a evaluar si la del otro, la de mi amiguito es mejor que la mía. Yo me lo supongo y yo me imagino que es la mía, es la auténtica. Y es como una fidelidad a cerrar esa lealtad que tenemos con ellos. Y cuando estas lealtades son excesivas o no se ajustan a nuestras necesidades individuales, pueden impedir el desarrollo personal y crearnos esos conflictos graves emocionales que luego iremos desvelando a lo largo de la vida. Además, estas lealtades familiares pueden ser utilizadas como un mecanismo de control y de manipulación enfermizo, exigiéndonos amoldarnos a estas funciones y a estos ideales que nos van a desencadenar el desequilibrio y la falta de respeto, porque a veces nuestros padres hacen lo que mejor bien saben hacer. Aquí no vamos a juzgar nada, simplemente vamos a tomar conciencia de lo que hemos tomado en nuestra familia. Y por ello os comparto unas ciertas tendencias que se repiten mucho cada vez que hacemos una lectura de algo transgeneracional o una constelación familiar. Y ahí os voy a mostrar algunas de las más marcadas, esta repetición de patrones que se ven muy frecuente. Y como tú eres el propio dueño de tu propia realidad, pues quiero mostrártelo, acompañarte tal vez de alguna frase. Por eso te invito a que leas el blog completo, porque ahí vas a encontrar muchísimas más frases. Hoy solo te voy a desvelar alguna y regálate ese nuevo comienzo para tú, como estas afirmaciones, decretos, sanadores, te puedan permitir desbloquear y liberarte. Si encuentras que hay algo más profundo y que te cuesta verlo, me ofrezco a acompañarte para poder darte más proyección y más perspectiva a eso que tal vez no acabas de comprender y entender. Una de las pautas, no es que tenga que ser la primera, la más importante, pero sí que nos marca mucho, es llevar el vacío de la carencia de amor de nuestra propia madre, que viene a través de la suya, y esa falta de afecto emocional que nosotros queremos compensar por esa abuela que ha tenido una historia dura y difícil y ha carecido de ese amor para compartir con su hija, con sus hijas, y nuestra madre tal vez no ha sentido que eso haya sido lo suficiente, bien por carencia o bien porque ella necesitaba algo más. Y tal vez también aparecen madres distantes, ausentes, que dan preferencia al trabajo, a la sociedad, a lo que dirán, y puede ser una madre fría, distante y con pocos recursos para acompañar las emociones de las necesidades de la más tierna infancia y de estos niños. Son niños que necesitan y sienten, leen en su inconsciente que tienen que cuidar de las madres, de la madre o de las madres. Por ello, ellas van a ser unas madres muy demandantes.
que necesiten ese constante cuidado, o al menos es lo que siente el niño, ¿vale? Porque hay dos maneras de verlo. Por una parte, la madre puede ser una muy demandante, pero también el niño necesita estar dándole el aporte que la madre necesita, o él cree que necesita la madre. Y se cargan de una excesiva responsabilidad, más allá del rol de ser hijo, que es el más pequeño, y el que debe ocupar su lugar y el que debe tomar, pero no el encargarse de la madre o de los hermanos o de otras tareas que serían el rol específico de la madre. Y todo lo hace para proporcionar esa estabilidad emocional a la madre, y por ello confunde ese vacío emocional, el suyo propio, con el de la madre. Son hijos que nunca decepcionan porque están siempre dando. También lo harán en sus futuras relaciones y buscan siempre el bienestar ajeno antes que el propio. Siempre se ponen en segundo, incluso en tercer lugar, e incluso nunca, porque nunca van a sentirse merecedores de cuidarse a sí mismos. Pueden sentir la necesidad de la aprobación externa constante, porque se ponen al servicio. Y lo que no han tenido en esa infancia, esa mínima atención, lo derivan en esa necesidad tal vez de pedírselo, o lo necesitan y lo demandan a las parejas, o al contrario, van a reflejar y espejar la relación con sus parejas, en las cuales necesiten estar al cuidado excesivo de esa pareja, o buscan personas que necesiten mucho, que estén en situaciones muy complicadas de su vida, y será ese auténtico salvador, rescatador de circunstancias bien complicadas. El caso es que este patrón lo va a repetir, tenga 1 a 40 relaciones. Lo suyo es dar. Por ello, a veces le puede costar tomar decisiones ante esa deuda pendiente que tiene con la madre, de estar siempre al servicio, y la madre nunca compensó, o nunca valoró, o nunca sintió necesario poder darle a ese hijo ese sentir de vales, te lo mereces, y quizás pueda provocar incluso depresión, ¿no? Y decepción ante la vida, porque necesita que alguien al final lo reconozca, aunque sea muy inconsciente y sea lo último en lo cual se pueda dar cuenta. Por eso el poder soltar, asentir a la realidad, sanar la historia del pasado, permite que este hijo pueda recuperar su autenticidad. Algunos de los decretos liberadores pueden ser: yo no soy el responsable de llevar por la abuela o por mamá ese vacío emocional, y lo dejo con ellas, porque yo ahora retengo el tiempo en mí y para mí. O elijo vivir mi vida sin la huella del abandono, libre de la culpa de mi abuela, por sí debería haberlo hecho mejor, y me libero de las carencias de mi madre y sus necesidades. O abuela, puedes liberarte de la sensación de haber sido una madre mala y liberarte de las necesidades de mamá y sus heridas. O no hay vacío que llenar. Nadie es el culpable de este vacío y de esta situación. Todo está bien en mi pasado, y al hacerlo y al sentirlo, me da la posibilidad de ver un futuro diferente y merecérmelo, sentirme merecedor. La lealtad, otra posibilidad: ser leal al mismo destino, y con ello como que sentimos el deseo de repetir las historias y los infortunios, esos destinos desastrosos, dolorosos, de fracaso, de abandono, de parejas tóxicas, abusivas, pérdidas económicas, repetir profesiones, dificultades físicas, y no poder tomar el control de los actos ante tantas fatalidades. Y es la invitación te invito a que veas tu presente y entiendas que alguien antes a ti ha
pasado por un proceso diferente, lo vemos esos ciclos repetitivos en los cuales vemos como un accidente de, por ejemplo, un tío se vuelve a repetir en un sobrino y lo vuelvo a repetir yo, porque ese accidente viene para darme esa información diferente y viene a traerme el cambio y la posibilidad de alguien que lo ve y lo puede cambiar, transformar. Decretos liberadores. Elijo sanar el dolor emocional para llenarme de amor y de confianza. Me libero de todo sufrimiento y de esos duelos incompletos, porque a veces nos quedamos cargándonos o acompañando o cuidando de alguien que falleció. Quizás es accidente y quizás, por ejemplo, niños que murieron muy pronto y tuvieron una vida muy corta. Y esa fidelidad a ser y acompañar al que no está nos imposibilita estar en la vida. Por ello, me libero del sufrimiento y de esos duelos incompletos, de mis ancestros, de tantas pérdidas y de tantas separaciones. Me doy permiso a crear mi propio destino con mis nuevas y auténticas direcciones. Honro sus destinos, los destinos de ellos. Ellos se fueron pronto, pero yo decido quedarme en la vida y disfrutarla plenamente. Así el muerto puede estar enterrado en su lugar, en su espacio, que sabemos que no es esa muerte tan absoluta, que algo permanece en nosotros y ese algo nos hace permanecer en el tiempo a través de esta dimensión hacia otras. Y así el vivo es la mejor honra que puede hacer por ese personaje, por esa familiar que se fue pronto. Otra opción, ser sumiso para que mamá no se enfade. Otra vez volvemos a salirnos del rol de hijo y vamos a ponernos por encima de mamá para que mamá sea la niña, no se enfade y todo esté bien. Para evitar conflictos y para que mamá no se desespere, no se enfade. Mamá es lo primero, los deseos y sus necesidades, primero que las mías o las de mis hermanos. Y no se pueden expresar las opiniones, no vaya a ser que le parezca mal mi idea, mi nueva versión de la realidad, mi cambio, mis objetivos, mis ilusiones, mi pensamiento. A veces 4 ojos ven más que 2, ¿no? Pero si mamá con su desvalorización no le interesa, no le gusta, no la acepta, no está preparada para ver las nuevas genialidades de sus hijos, pues lo que estará es frenando esa libertad. Por eso esa comunicación va a ser muy cortita, muy ínfima. Son niños que se van a tragar todo para adentro porque no van a poderlo expresar y donde estos hijos se sacrifican por la madre. Pueden ejercer ligeramente ese rol de madre, o yo diría de otra manera, esa ligereza de ser madre puede caer en la negligencia y ella es la preferente incluso antes que las necesidades básicas de sus hijos. Pueden ser a veces también por una estricta educación muy controladora, regímenes religiosos, esas creencias tan antiguas, donde el chantaje emocional de la madre no permite o permite de una manera muy firme, muy marcada, el resentimiento, las limitaciones ante la creatividad y las ideas del niño. Este niño o de adulto, tiene que aprender a ser autónomo, independiente, sin la necesidad de la aprobación externa, ante la toma de decisiones, sin temer que sean erradas bajo la mirada de la madre. Sabemos que la madre nos influye toda la vida y lo que ella piensa de nosotros, pero debe aprender a separarse de esa intención de la madre, de esa manera de llevarlo, de verlo de su manera, para que pueda realmente esta persona soltar esa fidelidad, esa lealtad y soltar esa impronta drástica de ese patrón transgeneracional de que las cosas se hacen así porque yo quiero.
Eso lo hace el adulto, lógicamente. El niño tiene que estar limitado a ese ambiente. Y saber poner la distancia ante las quejas y las demandas de la madre, observando en la distancia nuevas perspectivas liberadoras. En una palabra, poder ser uno mismo, sin estar absorbido por la madre. Y facilita con ello relaciones respetuosas, con orden, sin temer el juicio y la sumisión. Así podrá irse a la vida y relacionarse con personas sin sentirse culpable y pudiendo ser y aceptar también lo que es la otra persona. ¿Algún decreto liberador? Me valoro, soy digno, digna, suelto cualquier expresión de humillación o de abuso. Dejo de alimentar por más tiempo esto. Mi madre es digna del amor de mi abuela, porque si mi mamá ha tenido ese comportamiento, será que no lo ha recibido o no lo ha podido tomar todo lo que ella necesitaba. Por eso ese comportamiento conmigo. Soy digna del amor de mi madre, me lo merezco. El enfado y el miedo de mi madre lo dejo con ella. O la frustración, o la ira, o la desilusión. Mi luz interior es mi guía y con mi aprobación o el de mi madre, con la aprobación o no de mi madre, yo voy adelante a mi vida. Mamá, me perdono por todas las veces que llevé por ti el que no fueses aprobada, valorada o no llegases a cumplir tus sueños y tus expectativas. Ya solté esa fidelidad a ti y la necesidad de protegerte ante esas tus frustraciones. Dejo de repetir esa carga ancestral y yo para mí ocupo mi lugar. Yo tomo mis decisiones y mis valores propios. Elijo o me valoro mis propios valores, ¿no? Veo mi valor, veo mi valía. Y elijo liberar este miedo, este enfado. Soy digno, digna del amor y del respeto. Porque primero yo me amo, me valoro y ahí empiezo a verlo fuera. Mamá, te amo sin la necesidad de repetir tus patrones de miedo y de sumisión. Otra posibilidad, la necesidad de protección. Depender de la madre ante cualquier decisión. Aquí nos vamos al otro polo opuesto. Necesitar a la madre noche y día. Generar esa dependencia extrema emocional que nos va a crear inseguridad sin su presencia. Miedo a la autonomía, a hacerse adulto, a hacerse mayor, a hacerse responsable y a atreverse a correr riesgos, desafíos, evitando el crecimiento personal y el profesional. Será en hogares donde la madre es súper sobreprotectora, controladora, por tu bien, yo te cuido, yo te doy, tienes que hacerlo así, esto es lo mejor, controlando la absoluta autonomía de los hijos. Suele venir muchas veces porque los padres son ausentes, padres más sensibles, padres que se retiran, padres que están trabajando mucho tiempo, padres que no han dado la talla, entre comillas, padres que es más fácil que la madre se encargue de todo y ellos a sus cosas o a sus placeres o a sus hobbies, o estos padres que han desaparecido muy pronto, padres que han abandonado a la madre, a los hijos, y ante esta desprotección de anteriores ancestras también, cuyos maridos abandonan el hogar, se van a la guerra históricamente y que nunca han regresado, vuelven a traer infancias de padres que no toman el rol de padre, ese auténtico lugar en el cual dan la supervivencia y esa amenaza de la seguridad, los límites traumáticos, esas creencias limitantes, esos miedos guardados en las memorias infantiles por varias generaciones se vuelven a bloquear porque falta esa energía masculina. Esté papá o no esté, cada persona posee su energía masculina que llega
de todos los hombres y de todas esas formaciones que se dieron, todas esas parejas que llegaron antes que papá y mamá. Ese es el truco, aunque papá no haya estado, aunque yo haya quedado abandonada con mi madre y mi padre se haya ido, yo puedo tomar la fuerza de todo mi clan paterno y llevarla conmigo para yo crear y generar mis propias realidades. Por ello, hay un atractivo de estas personas a volver a demandar parejas que hagan de papá. Porque necesito que alguien me cuide, porque yo no me puedo cuidar yo sola, siento que yo no puedo, necesito, carezco de algo, carezco de mi padre, carezco de esa fuerza. Entonces son fácilmente manipulables o a veces caen en el extremo de manipular ante el abuso de poder, porque ellos no han tomado su control y a veces también son demasiado sumisas y necesitan la ayuda en exceso, porque claro, nunca van a tomar esa individualidad. Un decreto sanador puede ser: mamá, abuela, me libero de vuestra desprotección emocional o afectiva o de esas relativas carencias y decido traspasar los límites del control y del miedo para llegar a mi plena autonomía, la que yo me merezco. Otra tendencia: mantener la armonía familiar a cualquier precio. Entonces yo sacrifico mis propias necesidades para preservar la paz, evitar conflictos, cargarme con responsabilidades de otros desde una acérrima lealtad inconsciente. No poder expresar para evitar los conflictos y los desacuerdos, un poco lo que habíamos comentado antes, y esa negligencia de ese propio bienestar lo anteponemos a la felicidad familiar, ocupando el último lugar. Entonces vamos a dar preferencia al hermanito que está enfermo o a esa situación incómoda, a esa situación que está por resolver, y yo voy a ser el último. Entonces tengo miedo, lógicamente, sentiré más adelante, por supuesto, ese miedo al aislamiento, al rechazo, y por ello voy a evitar mostrar los sentimientos, voy a ofertar como una máscara en la cual yo todo va bien, todo va perfecto, y sin embargo pues hay algo interno que no va bien, ¿no? Porque necesitaría ver mis miedos, mis conflictos, soltar los ajenos, por supuesto, entregárselos a los adultos, a los mayores, y yo ocupar mi lugar. Decretos que pueden venir bien. No fue vuestra culpa esta situación impactante que yo he heredado de ustedes, porque pueden suceder cosas muy desagradables en la familia. Me limita y renuncio a volver a repetirla. No es mi responsabilidad resolverlo. Suelto esas necesidades de resolverlas por ustedes y yo ocupo mi lugar de hijo. Decido no repetir ese destino, lo dejo a quien le corresponda, porque yo soy el más pequeño. Por ello yo ocupo mi lugar y no soy el salvador o la salvadora de nadie. Respeto las lecciones que otros deben aprender. A veces porque las cosas se han hecho mal, y se han hecho mal porque no se ha sabido hacer de otra manera. Me merezco llenarme de mi propio amor, mi propia paz, y estoy abierto o abierta a más amor. Con ello, y al tenerlo, yo puedo darlo y recibirlo. Es esa apertura a esa libertad emocional. Renunciar, otra tendencia, renunciar a ser uno mismo ante las deudas emocionales, porque siento esa fidelidad a la madre y renuncio a mi propia fidelidad, a mi propia autenticidad, y con ello limito mi progreso profesional, mis propios sueños, mis propias inquietudes para estudiar o ir a hacer esto que a mí me gusta, que me apasiona, mis hobbies, mis diversiones, y lo hago para sostener la familia. Esa deuda de la madre, porque la madre no lo pudo lograr, no se pudo realizar, y yo sentiré permanentemente una deuda muy profunda que debo sostener
también a través de sostener la herida emocional de la madre. Si ella no alcanzó los sueños, yo tampoco tengo derecho a lograrlos. Yo no voy a ser más feliz que mi madre. Me voy a colocar, aunque pueda, aunque tenga un buen trabajo remunerado, aunque me ofrezcan una posibilidad maravillosa y la que amo y la que estoy súper preparada para hacerlo, no voy a dejar a mi madre, no voy a viajar, no voy a irme a la otra parte del mundo, porque sería desleal por mi parte dejar a mi madre y a mi familia. Y si mi madre no alcanzó los sueños, pues yo tampoco. Entonces, quizás porque es esto, primero es la familia que nada, o lo que no se hace por la familia, no se hace por nadie. Y eso lo tenemos marcado a fuego. Quizás alguna frase sanadora podría ser: merezco vivir mi propia vida sin las cargas de los otros. O dejo con mamá mis sueños, sus sueños, dejo con mamá sus sueños y yo me hago cargo de los míos. O me doy permiso a ser libre, auténtico, autónomo crear y generar mi individualidad. No hay deudas que pagar. Todo está bien en mi pasado. Por ello puedo ir a mi presente y generar un nuevo futuro con nuevas realidades. Y ya me doy el permiso a ser exitoso, abundante. Porque también con ello podré ayudar mejor a mi madre o a otras personas. Y yo mismo, por supuesto. Me merezco disfrutar de mi propio amor sin límites y sin tener que demostrarle nada a nadie. Reparar, otra tendencia, reparar las promesas incumplidas. Hay una lealtad a quien no cumplió, a alguien muy parecido a lo que habíamos hablado antes de reparar un error, un fracaso, sentir esa deuda familiar con un antecesor que no alcanzó el objetivo, no alcanzó sus deseos, llegar a esa rama profesional, a ese estudio, no pudo expresar su voz, no pudo expresar lo que sentía. Y esa culpa que la persona que lleva esa lealtad la siente como muy personal y necesita reparar, siente que tiene que repararlo, pero claro, no es volver a repetirlo, es hacerlo de una manera diferente. Y lo hace para mantener la familia unida, y quizás ese estatus, ese honor, ese cuidar a la familia y esas razones le hace unirse a esa promesa que tal vez alguien ha hecho en ese lecho de la muerte. Y realmente el que promete es desde la mirada del niño. El adulto se hace responsable de lo que es y de lo que hay. Pero como lo hacemos desde ese amor ciego e infantil, nos hacemos esas promesas y las tomamos por los otros, las que otros las han hecho ante sus familiares. Esas razones van a libertar, van a cerrar esa libertad y esa autonomía propia. Como ya antes comentaba, ¿no? El de poder viajar, ser libre, ir a por los juegos, a los sueños, ir a por esos propios objetivos personales. Frases liberadoras. Honro la memoria de ese esfuerzo, de esa valentía y de esa superación de cada ancestro que llegó antes y que yo las dejo con ellos, sus promesas incumplidas, y también honro las que sí ellos lograron cumplir. O dejo desde mi autonomía, elijo mi propio camino, mis retos, mis valores y mis objetivos. Mi familia logra superarse generación tras generación sus necesidades y estas las que ellos consideren que sean las primeras, las primordiales, esos pareceres los dejo con ellos. Yo respeto sus aprendizajes porque también sé que ellos saben hacerlo, porque nada se nos da que no podamos sostener. Otra tendencia, mantener las tradiciones familiares. Cada vez más, por suerte, esto está desapareciendo. Pero ¿quién no se casó como se había casado el otro, como se había casado el otro? Esas tendencias religiosas, familiares, esos votos, esas promesas, esas creencias tan antiguas y se vuelven a mantener en el tiempo. Seguir esas creencias, esas expectativas y sobre todo las del linaje femenino.
esas costumbres, esas tradiciones, esos rituales, esas obligaciones que las anteponemos y ni siquiera las evaluamos. Las repetimos año tras año porque consideramos que es lo que se debe hacer y no calculamos si realmente eso ya va con nosotros, con nuestra creencia personal del momento. Y también esto nos puede influir, ya digo, ahora por suerte, por fortuna y por evolución, cada vez menos. Pero antes nuestros ancestras se han sentido obligadas a casarse con quién, cuándo, cómo y por qué, y todo lo que podían aportar a la familia. Eso no hace mucho. Y qué suerte que ahora cada vez más las personas se comprometen y deciden crear un proyecto en común desde esa libertad y ese deseo mutuo, libre y propio. Pero también han influido, y por eso lo llevamos en la sangre, esa manera de criar, de educar a los hijos, y esa próxima generación debe continuar el legado familiar. Alcanzar el respeto a la madre, a la familia, a las tradiciones, reconocer sus deseos y dejarlas con ellos, con honra, con respeto, y darse uno cuenta dónde están esas polaridades del salvador, de la víctima, del perpetrador, del acusador, del justiciero, de la culpa, de la mentira, de la traición, del miedo. Dejarlo ahí y evaluar desde nuestra propia experiencia, convicción o deseo de querer aprender y hacer las cosas de una manera diferente. Algún decreto que pueda venir bien. Creo mi propio camino, fiel a mí misma y a quien yo soy. O me permito sentir por mí mismo, sin miedo, sin crítica y sin sentirme excluido. Me merezco ser diferente, asiento lo que fue, lo acepto y yo decido crear y generar nuevos caminos. Así sabré crear nuevas perspectivas de cambio y de transformación. Honro tu experiencia de la vida, mamá, tu linaje femenino, y forma parte de mi sabiduría, que yo hoy decido transformar y cambiar. Me lleno de amor por ella y con ella. Y con esa y desde esa unidad contigo, lo dejo contigo. Dejo tus espacios y yo voy a crear los míos. Nada ni nadie me condiciona ni me priva del respeto, del amor que yo soy. Otra tendencia, lo que decía antes, salir del rol de hijo e irse a hacer de madre, ser la madre de la madre. Sabemos que es un rol invertido, que haya podido ser porque haya faltado alguno de los padres, ciertas enfermedades demasiado limitantes, el exceso trabajo de la mamá, porque papá haya fallecido y mamá necesita la ayuda, cierto abandono también pues, de la figura paterna, y es lo que comentaba antes, ¿no? Quedarse al cuidado de los hermanos, quizás de un abuelito, quizás mamá ha necesitado estar más atenta al cuidado de algún familiar que era muy dependiente, y una cosa es valorar y honrar y respetar ese trabajo que ella haya llevado porque lo necesitaba un familiar, y otra cosa es hacer las tareas, las obligaciones, llevar la economía y mantener todo el orden familiar, porque eso sí que nos desvía de quiénes realmente somos. Algún decreto que podríamos trabajar con él hasta liberarnos de esa fidelidad, de esa lealtad, podría ser: mamá, este no es mi lugar, lo dejo contigo, ocupo mi lugar legítimo de hija, de hijo, y que es el que me pertenece. Papá y mamá, os honro y dejo vuestra carga con vosotros. Hayan fallecido, no hayan fallecido, esté el uno, el otro no haya estado. Y lo vamos a dejar con ellos. Dejo con ustedes sus responsabilidades, sus diferencias, porque a veces hay ciertas diferencias entre la pareja. Ustedes son los grandes, yo soy el pequeño. Ustedes establecen sus límites sanos entre ustedes. Me concedo el derecho de disfrutar de todo lo bueno de la vida.
Así no sentiré culpa heredada. Y ahí es lo que antes volvía a decir de que alguien no ha hecho las cosas tan bien. Corregir, reparar y compensar un pasado. Esa rendición familiar antes que la propia. En acciones de la madre o algún antecesor. Esos errores pasados, esas cargas económicas quizás mal llevadas, esos negocios que no cundieron, fracasos, deudas y esos conflictos no resueltos nos hacen volver a alimentar con ese amor ciego el merecimiento y la prosperidad. Por ello de me voy a sentir no merecedor, no voy a traicionar la confianza que ellos tienen en mí y yo debo ser igual que ellos. Esas exigencias y el no darnos el placer, el descanso, el trabajo nunca es suficiente, permanentemente se debe trabajar, sobre todo por los que han perdido, no lo lograron y esas pérdidas que se llegaron a dar en la familia. Y tal vez, claro, lógicamente, ciertos familiares nuestros pasaron apuros económicos y pasaron hambre, pero yo ya no voy a alimentar a esos familiares que en su momento tuvieron que pasar hambrunas, guerras y grandes tragedias. Por eso van a como a necesitar estar en ese déficit económico permanente y así se van a ganar, van a merecer o van a sentir que se merecen ganar poco. Por si lo pierden, pues ya pierden poco. Si se lo roban, pues le van a robar poco. Y así voy a ser uno como ellos, voy a ser pobre como ellos han quedado en la pobreza. Esos decretos liberadores podrían ser: no me corresponde a mí restaurar el equilibrio económico familiar. Abuela, abuelo, mamá, papá, suelto la lealtad hacia sus decepciones y sus promesas. Me libero de mi propio autosabotaje. Ya todo pasó, ya todo quedó saldado, ya todo quedó pagado y yo ya puedo ahora recuperar mi autonomía y mi abundancia. Por supuesto, desde saber quién yo soy, la cantidad de propiedades y cualidades que yo tengo para descubrirme y con ellos empezar a realizar. Me libero y me doy el permiso para descansar y disfrutar de mis vacaciones, de mi ocio, de contemplar el paisaje 10 minutos y quedarme ahí absorta y disfrutando sin sentirme culpable de estar perdiendo el tiempo, porque el tiempo cada vez lo sentimos más corto, ¿no? Y disfruto de esos pequeños placeres de la vida y dejo en el pasado lo que es del pasado. Y ya bueno, vamos terminando ya. Repetir patrones de enfermedad. Aquí vuelven a venir quizás las enfermedades hereditarias, la manera y de replicar las enfermedades hereditarias, que son volver a tener los mismos condicionantes emocionales, energéticos aprendidos en el entorno familiar que frenan la felicidad y el bienestar. Es continuar con ese estilo de vida, quizás repitiendo la alimentación, poco ejercicio físico, poco cuidado de la salud, el convencimiento en ciertas tendencias y ciertas creencias que ya se quedaron obsoletas y que nos mantienen y nos hacen repetir ese patrón de enfermedad. A veces pretendemos ignorarla, minimizarla o a veces exagerarla ante comportamientos y consecuencias. Repetir esas enfermedades, por ejemplo, las cardíacas, la diabetes, el colesterol, la obesidad, trastornos alimenticios, alergias, intolerancias, es imitar esas identidades o esas identificaciones inconscientes. Se puede observar los beneficios que requieren, que pueden traer una enfermedad. No estoy sola, me van a cuidar, me van a dar preferencia ante los demás, ¿no? Entonces, voy a respetar si mamá, lo que decía antes, ha necesitado estar más atenta al cuidado de un hermanito
y yo he podido correr, saltar y brincar y ese hermanito nunca lo ha podido hacer. Esto es algo que a veces se olvida fácilmente. Ver lo que hemos tenido al lado, lo que han sido nuestros ancestros, quién lo ha pasado mal y nosotros darnos el permiso a hacerlo diferente. Mamá, te lleno de amor y de cuidado, tanto como el que le entregaste a mi hermanito enfermo. O mamá, me cuido, bendigo mi cuerpo, me responsabilizo de mi propio equilibrio emocional, así también puedo dar y recibir. Si yo tengo amor, si yo tengo salud, yo tengo plenitud, puedo dar esa confortabilidad a la hora de darlo, a darlo con mi trabajo, a darlo con una sonrisa, con el caminar, el mismo caminar ya nos está indicando qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que está pasando en mi vida, en mi cuerpo. Honro tu destino tan difícil, se lo diré a ese familiar que lo pasó tan mal, o a ese hermanito que nació enfermo. Y en tu honor yo decido disfrutar, correr, bailar por los dos. Y cuando lo hago por mí, te recordaré a ti y tú podrás ser más feliz. Si no, estaremos los dos desdichados, al menos alguien podrá hacerlo. Y me doy el permiso a regenerar mi cuerpo cada día, porque cada día puedo regenerar mi cuerpo y eso que se llama enfermedad se puede transformar en sanación desde diferentes estadios y puedo llegar a la plenitud. Bueno, ¿qué haces o qué has hecho por lealtad a tu madre? Ya terminando, te dejo unas ciertas frases que puedan venirte bien y te las preguntes. Si sientes que algo pueda ir contigo. Puede que creas que no mereces una buena pareja porque ella no la tuvo. Tal vez crees que no mereces ser madre porque temes parecerte a ella y a las carencias que has obtenido de la tuya. Limitas el disfrute, el placer, el descanso, tu sexualidad porque ella también se vio reprimida a ello. Puede que no creas y no te sientas merecedor, merecedora a triunfar en la vida porque ella no pudo hacerlo. O te conformas con una vida de supervivencia, pospones la que realmente te mereces sin preguntarte si podrías hacerlo de otra manera y el mundo puedes verlo desde otro punto de vista. Cada misión, cada proyecto de vida y cada componente familiar es único, a la vez que todos estamos entrelazados y entretejidos, combinándonos y influenciándonos. Pero no significa que yo vaya a tener que repetir algo que ya se dio en el pasado. Cada madre, cada padre lo es con cada hijo y de una manera diferente, justo la que cada hijo necesita tomar para aprender y tiene que ver con su deseo del alma para haber venido a experimentar y aprender. Por eso cada hermano somos diferentes. De cada oposición, de cada lugar al cual pertenecemos, vamos extrayendo aprendizajes y sabiduría que complementamos con el alma familiar, la cual nos unificamos. Esta necesaria evolución de cada generación nos invita a sumarnos a esa gran labor, elevar la frecuencia, esa vibración humana e irnos superando desde lo individual y sumarlo a la colectividad, más allá de lo que es la familia. Si es bueno para ti, lo es bueno para todos. Y lo que cambias en ti, lo cambia el mundo contigo. Agradecer a nuestras ancestras, mamá, abuelas y todas las mujeres que llegaron antes, todos sus esfuerzos, todo lo que ellas llevaban oculto, todo lo que ellas no pudieron y les fue difícil asumirlo e integrarlo, nosotros, sus descendientes, podemos hacerlo. Será la mejor manera de honrar todos esos esfuerzos, dejar de ser ese niño que necesita y demanda. En este caso hemos visto que ha sido al contrario, ha sido un sacrificio y darnos cuenta desde el adulto que no juzga y honra las cosas tal y como fueron para así transformarlas y cambiarlas.
darnos cuenta de dónde llega ese origen, esa intrincación, esa manera diferente de ver la realidad es la que nos da la posibilidad de sanarnos y liberarnos con ello. Terapias naturales, El Ojo de Horus, desde Gran Canaria, Isabel Martínez. Gracias por escucharme, estés donde estés. Si algo más necesitas indagar en la profundidad de tu familia, de tu árbol familiar, puedes consultarme. Un abrazo y hasta pronto.